Son las 8:37, continuamos en Radio Análisis en este panel de día miércoles 10 de enero del año 2024 e inmediatamente les damos la bienvenida a nuestros panelistas, pero antes que ello a la conductora de este espacio, la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rulano. Buenos días, Montserrat. Buen día. Y a nuestros panelistas, el académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera. ¿Cómo estás, Mario? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y al académico de la Universidad de Chile, Dino Pancani. Bienvenido, Dino. Buenos días, muchas gracias. Bien, bueno, darles la bienvenida a Dino y Mario acá en nuestro estudio. Hemos tenido puros invitados en estudio esta semana, está muy bien. Bueno, es inevitable partir comentando lo que está pasando en Ecuador, que es noticia en desarrollo. Durante las últimas 24 horas han fallecido más de 10 personas, entre ellos algunos policías. Ha habido una sucesión de hechos gravísimos y violentos a partir de la fuga de este delincuente, el Fito, ¿no? Se declara estado de excepción, esta especie de toma, de secuestro en un canal público de televisión. Bueno, además, ahora en esta época de las redes sociales, todo el acceso que uno tiene a las imágenes, que son bien tremendas, la verdad. Y bueno, es una situación que evidentemente llama la atención no solamente de las autoridades en Ecuador, sino que de toda la región, ¿no? Por la crisis de seguridad que está viviendo ese país y que también es extensiva a otros de la región. El caso de Ecuador es bien particular, lo comentábamos hace algunas semanas acá, a propósito de una entrevista que tuvimos en un programa acá en la radio con Alejandro Olivares, que es politólogo y vivió muchos años en Ecuador, y él comentaba que en Ecuador pasó lo que de alguna manera él advierte que está pasando en Chile, donde la delincuencia y el crimen organizado avanza muy rápido y las autoridades no alcanzan, ¿no? esa velocidad de avance hasta el estado en el que está ahora. Recordemos que el actual presidente lleva poquito tiempo, lleva 2 meses, y los hechos de violencia vienen hace harto rato. O sea, en septiembre hubo un atentado contra un candidato presidencial, cosa que en nuestro país es bien difícil de creer, ¿no? O de pensar que pueda ocurrir algo así. Bueno, les doy la palabra después de esta larga introducción. Podría decir muchas cosas más, pero es un tema bien interesante. Mario, ¿qué te parece lo que está pasando en Ecuador? Sí, es una situación compleja, es una situación que deriva de la delincuencia, que deriva del narcotráfico, de las mafias, del crimen organizado. Es una situación muy distinta a la que vivieron otros países de América Latina. Pero sí hay un efecto como una especie de contagio de estos dos modelos que están en juego. Este modelo como el estilo Bukele, este modelo de El Salvador, que hace eco en ciertos sectores de derecha que más bien lo que buscan es mano dura, que más bien lo que buscan es una especie de confrontación entre delincuentes, mafias organizadas versus el Estado. Y ahí la solución que está tratando de aplicar el presidente es precisamente esa solución, la solución al estilo Bukele, de los vamos a encarcelar, los vamos a llevar, sacarlos del... Y eso solamente te va creando un clima en el cual las cosas se van crispando aún más. O sea, la violencia sube en escalada y va generando cada vez eventos más violentos que el anterior. Entonces, si esto partió probablemente con algún crimen en la calle, siguió con un candidato presidencial asesinado y ahora termina con un canal de televisión tomado, con delincuencia, con tanquetas en la calle, etcétera. Entonces, ahí lo que está en juego es cuál es la fórmula para desarticular esas bandas. La fórmula tradicional, que es esta fórmula de tratar de ver factores multidimensionales, tratar de ver cómo disminuir la desigualdad, tratar de ver cómo efectivamente hacer un trabajo de inteligencia para esas mafias y todo lo que eso acompaña, o el segundo camino que está como alternativa Bukele, que tiene bastante de efectista, tiene bastante de sacar a los militares a la calle, de presencia del Estado. El problema allí es cuando se forman lo que se denominan como las zonas marrones, esas zonas donde el Estado no existe, donde el Estado no llega, que es una realidad en países como México, que es una realidad como en países como Argentina y en ciertos sectores de Colombia y Venezuela. Entonces eso es lo que precisamente se quiere evitar, es poner el Estado ahí. Ahora, cuán efectivo, cuán efectista sea, eso es, y cuánto está el tema de los derechos humanos involucrado ahí también es importante. La declaración del presidente Boric, por ejemplo, va en esa línea. Sí, las Fuerzas Armadas decían anoche que quien atacara a nuestro pueblo, decían ellos, se convierte automáticamente en un objetivo militar, ¿no?
ahí como entrando, y probablemente es una medida desesperada del presidente Noboa, y uno quisiera satanizarla, no sé si en una situación como esta, qué otras herramientas tiene el Estado. Pero precisamente quería preguntar por el Estado, porque ayer procuré, y esta mañana también, leer artículos sobre Ecuador de medios internacionales más interpretativos y de distintos signos políticos y de distintos lugares del mundo. Y había una cierta coincidencia de que el avance del narco y el crimen organizado, así como decía Monse, había sido muy vertiginoso en los últimos años y que había coincidido con estas políticas de desregulación, de falta de apoyo a los sectores más desposeídos. O sea, se llegaba a establecer una relación entre, por ejemplo, el retroceso de las políticas sociales y la penetración del crimen organizado en esos lugares precarios, ¿no? Y que será parte del tema también. Recordemos, entre otras cosas, que durante el gobierno de Lenín Moreno, que coincidió con la pandemia, aparecieron estas imágenes bien dramáticas de que los hospitales públicos no lograban atender debidamente a la población, ni tampoco los organismos donde había personas fallecidas y se quemaban cadáveres en la calle en desesperación, ¿no? Yo creo que a propósito de lo que está pasando en Argentina también, es buena la pregunta sobre la relación entre el Estado y el crimen organizado, pero en una perspectiva más integral, que no tenga que ver solo con el debido funcionamiento, que también es súper necesario, de las policías en este tipo de casos. Dino. No, yo comparto lo que se ha señalado. Creo que puede haber perfectamente una mixtura, ¿no?, entre políticas sociales en donde integren, en donde el Estado se haga parte en los territorios, con la gente, en definitiva, hacer una propuesta de futuro a la y los jóvenes que ven en el crimen organizado un espacio de desarrollo, ¿no? Pero también creo en la transformación de las cárceles, voy a usar un término más que usa la derecha, ¿no? Era una mano dura, en menos comprensión del delito, más eficacia de las policías. Y eso creo, lo vinculo con dos cosas. Todo eso en el marco de un Estado de Derecho, ¿no? En el Ecuador también se señaló que había una impunidad para todos quienes, y ahí cabe todo, ¿no? Es decir, cuando a la policía o se desregula el Estado y el uso de la fuerza, creo que cabe todo y debiese estar, todas las acciones que se den debiesen estar dentro de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho. Agrego a eso que si lo llevara a Chile, ¿no?, yo creo que es un poco exagerado pensar que podemos llegar ahí hoy, pero podemos llegar a eso también, claro, ¿no? Cuando podemos llegar a eso, creo yo que hay conductas que son peligrosas y que nos permiten llegar a eso. ¿Qué es lo que yo podría relevar a propósito de tu pregunta, ¿no? Es que hay un Estado en el cual fue penetrado por el crimen organizado, ¿no? Y cuando nosotros vemos lo que se llama el caso Audios, o cuando vemos a un reputado abogado en la coima con el Estado, ahí hay crimen organizado también, ¿no? Hay una coordinación en la cual van penetrando dentro de los estados, dentro del Estado, y a partir de eso lo van corrompiendo. La evasión de impuestos fue en ese caso, ¿no? Pero en otros casos perfectamente también. Puede decir, bueno, lo hemos visto en aduana, lo hemos visto en las municipalidades, etcétera. Creo que hay que cuidar más el Estado, y no es la responsabilidad solamente del empleado público cuidar el Estado, ¿no?, sino que es endurecer las penas hacia quien intenta corromper el Estado. Sí, porque además esto fue muy rápido. O sea, yo me acuerdo, hace 8 años fui a Quito y era un país y una ciudad muy distinta a lo que es ahora. O sea, la penetración, como dice Dino, del crimen organizado, del narcotráfico fue muy vertiginosa, fue muy rápida. Y por eso que hacía la mención a lo que decía Alejandro Olivares respecto de que, no haciendo una predicción de que eso podía pasar en Chile, pero que Ecuador, y lo decía ayer también Rafael Correa, uno podrá darle cierta credibilidad o no, que su administración, él logró que Ecuador fuera el país con la menor tasa de homicidio después de Chile, o uno de los países menos peligrosos, digamos, de América Latina, y estamos hablando que eso fue en menos de 10 años, ¿no? Entonces,
Ahí la pregunta que uno se hace es cómo se llegó a esa situación y luego cómo se sale. Yo sé que no hay recetas mágicas, pero evidentemente cuando ya está desbordado el tema y cuando está el crimen organizado penetrando en distintos sectores del Estado y de la sociedad, las cárceles tomadas también por el crimen organizado, es difícil revertirlo, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario, Mario? Sí, claro, porque se transforma en algo cultural, se transforma en algo que no se mueve, algo que permanece, es una sustitución del Estado. El narco tiene este lado que es negativo, que es lo principal y que es lo que lo hace ser condenable, pero tiene una especie de estado de bienestar hacia su gente. Es una sustitución del Estado en el sentido de pensar que alguien puede desarrollar una carrera criminal, una carrera dentro del mundo del narco. Y eso es lo que lo hace tan complejo de desarticular. No es solamente el miedo a través de la violencia, sino que también son los beneficios que entrega y la sustitución del Estado. Fíjate el caso, y perdona que vuelva lo mismo al caso de El Salvador. Cuando se acaba toda esta cuestión de las maras y todo lo demás, el país no crece económicamente de manera sustantiva como pensaban. Ellos pensaban que alejando la delincuencia el crecimiento venía de la mano porque iba a haber más seguridad, iban a traer inversión extranjera, etcétera. No pasó así. Recién ahora están con algún repunte en términos económicos. ¿Y por qué pasa eso? Pasa porque gran parte de los dineros que ellos reciben son dineros que reciben de otros países, que alimentan la economía, que alimentan además zonas donde el Estado ya tenía dificultades para llegar, zonas donde el Estado no estaba presente en términos de seguridad, en términos de policía, pero también en términos de económico, también en términos de ayuda social para la gente. Entonces, esa penetración que tiene el narco dentro de la sociedad es una fórmula que es muy difícil de arrancar, porque en el fondo después tú tienes a esas personas que tienes que recogerlas, o sea, el Estado tiene que salir a hacer algo para tratar de ayudarlo. Y ese es el problema que tienen las zonas marrones, que son difíciles de Sí, pues bueno, porque además que una de las principales funciones del Estado es ostentar y controlar territorio, ¿no? Y esto no solamente tiene una dimensión militar, sino que también tiene esta dimensión de estar donde viven los seres humanos, ¿no? Entonces, no es casual que en el caso de Colombia, Pablo Escobar haya podido penetrar especialmente en los lugares más pobres, tal como aquí ocurre en las poblaciones. A mí me quedó muy grabada una entrevista que le hice hace algún tiempo antes de que entrara al gobierno a Lucía Dammert, donde ella decía que el narco y el crimen organizado siempre están donde primero no está el Estado, ¿no? Entonces creo que es una muy buena pregunta, especialmente en tiempos donde se plantea ir todavía más allá, ¿no? En el retroceso, en la desaparición del Estado. Bueno, la acción de los Estados tiene que ser necesariamente integral, ¿no? Y el tema de la seguridad pública es un tema multidisciplinario. No sé si al respecto hay algo más que agregar, si no podemos pasar al siguiente punto. Hay varios temas, ¿ah? Lo que está ocurriendo con el general Yáñez, que es otro tema importante, Dino, Mario, que tiene que ver con la dimensión judicial, que está siguiendo su propio derrotero, digamos, pero ha habido en los últimos días una suerte de pulsión para que la política se meta a esto, ¿no? Que el gobierno lo apoye, que no lo apoye, en fin, está la declaración de la UDI. También ayer hubo esta reunión del Partido de Demócratas con el general Yáñez, donde le entregaron su apoyo irrestricto, ¿no? 2 senadores de la República y un ex ministro de Justicia. Y al mismo tiempo parlamentarios que están pidiéndole al gobierno que lo saque del cargo, ¿no? Este es del tipo de cuestiones donde está lo judicial por un lado, pero inevitablemente tiene una connotación política, ¿no? Y de alguna manera los distintos actores del sistema se están moviendo a este respecto. Bueno, ¿cómo ven lo que está pasando con el general? Y actualicemos un poquito esta suerte de encrucijada en la que está el gobierno respecto al tema. Mario. Sí, lo que ves ahí es este tema como de la politización de cosas que normalmente no se deberían politizar. Y ese es el problema que le genera el general Yáñez a el gobierno. Y esa es la razón por la que yo creo que particularmente debería sacarlo. Porque en un momento en el cual dentro de las prioridades de la gente está arriba el tema de la delincuencia, que la derecha ha sido relativamente exitosa o la oposición ha sido relativamente exitosa en instalar el tema de la delincuencia como un tema dentro de las prioridades también para el gobierno, y donde el gobierno ha tenido muchos traspiés dentro de su propia coalición tratando de poner
ponerlos de acuerdo para una agenda de seguridad. En medio de todo ese contexto, tener además un general de Carabineros que está cuestionado, no va a ser la persona que probablemente va a salir ahora a dar la declaración de un operativo, que va a salir a dar una declaración de que se está combatiendo a la delincuencia, que se está haciendo la pega que el gobierno necesita que se haga. Entonces, tener ese cuestionamiento lo que hace es debilitar precisamente la posición del gobierno en un tema que es sumamente sensible, en un tema en el cual la oposición le puede meter un gol de media cancha. Entonces, es ahí donde actuar con una línea, y además es otro misil a la línea de flotación del gobierno, que es el tema de la transparencia, que es el tema de la igualdad ante la ley, son todas estas promesas de campaña con las que ellos llegaron al gobierno. Es la línea de flotación del presidente. Entonces ahí es donde actuar rápido, actuar con decisiones que estén bien pensadas, es lo que efectivamente tiene que hacer el presidente, más que tratar de dilatar este tema y de llevarlo hacia otro plano, porque no tiene otro plano posible. Lo único que va a pasar en el tiempo es un desgaste de la agenda de delincuencia, la agenda de seguridad, y eso tiene un impacto sobre la aprobación del presidente, sobre las elecciones municipales que tenemos el próximo año, o sea, este año ya, y sobre las presidenciales que tenemos el siguiente año. Así que ahí hay que tener cuidado. Sí, aquí el tema de la politización de las instituciones como Carabineros, como la Fiscalía, es bien seria, por lo mismo que estábamos hablando anteriormente en el caso de Ecuador, ¿no? De cómo hay que cuidar las instituciones justamente. Y cuando se trata de intervenir desde un poder del Estado respecto de otro en decisiones, por ejemplo, una investigación contra Carabineros, es algo que hay que tomar en serio, pero también, y lo decía Carlos Gajardo hace un ratito, el tema de la presunción de inocencia, porque ayer hubo una actividad con representantes de organizaciones de derechos humanos que pidieron la salida del general Yáñez. Hay una carta suscrita por parlamentarios oficialistas, la senadora Claudia Pascual, la diputada Carol Cariola, entre otros, y voy a leer parte de esa carta donde dicen que el general Yáñez violó la ley, violó los derechos humanos y fue partícipe de una acción criminal concertada y articulada desde el alto mando, de la cual usted, esto referido al general Yáñez, formaba parte para reprimir ilícitamente y de una forma brutal e inhumana a la población civil. Todavía no se formaliza el general Yáñez, hay una investigación, no se sabe cuáles son los cargos, por lo tanto, imputar que el general violó la ley, fue partícipe de una acción criminal concertada, también se pasa a varios pueblos, creo yo, y no contribuye mucho también a cuidar las instituciones, y además, Dino, ya como en la lista política ponen una posición aún más complicada al gobierno, porque ha prestado respaldo irrestricto a la institución, dicen desde el gobierno, pero también al general, o sea, hay que decirlo también. ¿Cómo ves tú esa contradicción, podríamos decir? Mira, yo no lo veo contradictorio, porque yo partiría del origen, ¿no? El estallido social. Y el estallido social es y tiene una interpretación que es política, y fue también una acción y una movilización de la ciudadanía de carácter político, en donde se le cuestiona al general Yáñez su accionar en el marco del estallido social, ¿no? En ese marco, ¿qué es lo que ocurrió? Hubo violaciones a los derechos humanos. Hubo violaciones, uno puede discutir técnicamente, como le gustaría a Sergio Mico, si fueron sistemáticas o fueron permanentes, ¿no? Pero hubo violaciones a los derechos humanos, y uno puede repetir las cifras, ¿no? Casi 500 traumas oculares, donde claramente había un accionar de carabinero de disparar hacia los ojos, 35 muertos, torturas en las comisarías, detenciones arbitrarias, entre otras características de estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? A mí me llama la atención que haya permanecido el general Yáñez durante todo este periodo de este gobierno. Porque cuando yo recuerdo ver al presidente de la República diciéndole al expresidente Piñera, nos vamos a ver en las Cortes Internacionales, estoy entendiendo que el general Yáñez también actuó en un marco... Claro, siguiendo la línea argumental, eso incluiría el mando policial. Absolutamente. Por lo tanto, entenderé que si es que tenía esa dificultad y culpaba, o al menos sospechaba, de que había una interpretación, una responsabilidad del expresidente Piñera, imagino que el general Yáñez también, que era el encargado de las fuerzas especiales en aquel periodo, ¿no? Sí, las fuerzas de orden y seguridad. Por lo tanto, creo que no debió haber estado estos 2 años. Y le agrego a eso que no ha colaborado con la justicia.
¿no? Ha guardado silencio. Las veces o no ha comparecido o ha guardado silencio. Entonces aparece, yo sé que técnicamente no lo es, aparece un general en desacato, ¿no? Un general que tiene, por todo lo que se le está culpando, que tiene desidia de contestarle a los fiscales, de contestarle y de colaborar con la justicia. Desde eso es que a mí me parece tan razonable, y no sé si entendí bien lo que dijiste, Mario, pero si es que lo entendí bien, estoy de acuerdo, ¿no? Deberían pedir la renuncia mañana y se acabó, se cerró. No puede ser que Carabineros dependa de un general, ¿no? Defendamos las instituciones. Es decir, no puede depender de la permanencia de un general, ¿no? Uno esperaría que un poco lo que hizo Piñera con Hermes Soto, ¿no? Que le pida la renuncia, que salga, le va a servir a él mismo, a Carabineros, porque no va a tener un extra sobre, una presión sobre la institución, le va a servir al general Yáñez también, pues, para que pueda defenderse con mayor cintura. Por lo tanto, creo que, comparto y creo que el general Yáñez tiene a lo menos responsabilidad de mando, a lo menos. Sí, antes de ir a la pausa para darle la palabra a Mario y luego podemos ir a los otros temas. Tratando de encontrarle racionalidad al gobierno de por qué no remueve al general Yáñez, seguramente esto tiene que ver con que puede ser interpretado como que no está respaldando debidamente a la institución, que es más o menos la línea argumental de la oposición de derecha, ¿no? Es como, si usted saca a Yáñez, quiere decir que no respalda debidamente a Carabineros. Tratando de encontrarle una racionalidad política porque, por el otro lado, si es un problema que un mando debilitado se prolongue en el tiempo y si es un problema que esté instalada una situación de discordancia severa al interior de la coalición de gobierno, ¿no? Bueno, en ese plano, Mario, ¿cómo ves tú la situación? Porque, dicho descriptivamente, yo creo que el gobierno aquí se debate entre dos cosas, ¿no? Primero, maniobrar, dejar que pasen los días, ver más o menos cómo viene la mano y acto seguido proceder, o tomar una decisión de antemano y evitar una prolongación del escenario que estoy describiendo, ¿no? Tratando de insistir, tratando de encontrar racionalidad política, deduzco que ese es más o menos el dilema que hay en Palacio, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves tú? Sí, hay dos cuestiones ahí. Una cuestión es la responsabilidad en términos jurídicos, lo que va a avanzar en el proceso y todo lo demás. Que eso ocurre por un carril que es totalmente distinto al tema de las responsabilidades en términos políticos y la responsabilidad de mando que decía Dino. Uno siempre tiene que pensar que las instituciones son más importantes que las personas en sí mismos. Y aquí lo que importa, si es que el presidente lo que quiere hacer es apoyar a la institución, es precisamente sacar un agente de conflicto que tiene dentro de la misma institución. Porque esto va a tensionar la relación entre el gobierno y la oposición y va a tensionar la relación al interior del propio gobierno entre sectores que ponen declaraciones como las que leían recién y otros sectores que más bien lo que buscan son posiciones intermedias, posiciones donde tratemos de apoyar al general, etcétera. Y si el argumento de la oposición es que si se remueve al general director se está dañando a la institución, bueno, Piñera lo hizo en su momento y lo hizo no solamente con el general director, sino que con todo el alto mando completo, lo cual lo obligó a hacer un cambio generacional completo dentro de Carabineros. A Soto no. Soto fue el que se resistió, ¿no? No, hubo uno que era el que estaba cuando asumió Piñera. Sí. Villalobos. A Villalobos Piñera no le dio la mano cuando fue a presentar sus credenciales, ¿no? Lo denigró públicamente, así al estilo de lo que en su momento hizo Bielsa con él. Bueno, le hizo lo mismo y con eso quedó en público que no tenía su respaldo, ¿no? Así que sí, pues lo hizo. Y con el alto mando además, y eso significó dentro de la institución un cambio generacional muy importante, un debate interno muy, muy importante. Tú tienes generales jóvenes con menos experiencia y eso implicó otras cosas para adelante. Entonces, si fuera por eso, Piñera es el primer responsable. Yo puedo agregar algo, ¿no? A propósito de Ecuador, ¿no? La importancia de la legitimidad del Estado, la importancia de la legitimidad de las policías. Creo yo que a Carabineros el general Yáñez no le hace bien su permanencia. Por eso un general cuestionado hace más de 2 años. Creo que su salida le hace bien a Carabineros para efectivamente poder comenzar, digo, no sé si quizás soy demasiado, al menos para dar señales de que se va superando lo que ocurrió el año 2019 en el marco del estallido, ¿no? Su permanencia es una
es el recuerdo permanente de las violaciones a los derechos humanos, en donde fue Carabineros. Los principales represores del año 2019 fue la institución de Carabineros, ¿no? Sí, ahora el tema de la legitimidad es algo oscilante y evolutivo. O sea, si ahora uno le pregunta a las personas respecto de su percepción de Carabineros, es totalmente distinta que hace 4 años, y de ahí también la complejidad del gobierno sobre si remover o no al general director. En este contexto, Dino, Mario, vamos a estar probablemente las próximas semanas, si es que el presidente no toma la decisión de remover al general, en un tira y afloja respecto de quién respalda más a Carabineros, quién es más cercano al general Yáñez. Ayer vimos una performance ahí con senadores del Partido Demócrata, ¿no? Y pidiendo además que se sacara al fiscal Armendáriz de la causa en contra del general Yáñez, cosa que también interfiere en otro poder del Estado. Probablemente va a ser la tónica, ¿no?, de las próximas semanas y meses, así que es un tema que está en desarrollo. Les propongo que sigamos conversando de esto, pero a la vuelta de la pausa, porque son las 9:02. Hacemos un breve corte y regresamos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presenta Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile. Cada miércoles a las 11 horas, el programa Parlamentos, un lugar donde el profesor Salvador Millaleo abre las puertas al diálogo entre expertos y líderes indígenas para descubrir juntos las visiones y desafíos que enfrentan en la actualidad. Cada miércoles a las 11 horas, Parlamentos, en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube. El Gobierno de Santiago y la Universidad de Chile te invitan a disfrutar de Santiago Sinfónico. Conoce todo el misterio y el valor musical de Carmina Burana, del compositor Carl Orff, que llega gratis a la capital con 4 fechas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. 18 de enero, Bajos de Mena, Puente Alto. 23 de enero, Plaza Argentina, Estación Central. 25 de enero, Plaza de Maipú. Y 27 de enero, en Plaza Italia. Más información en gobiernosantiago.cl. Invitan Universidad de Chile y Gobierno de Santiago. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Ya, son las 9:06. Estábamos hablando súper bien de las personas, de algunos personajes públicos. Recién estamos en el panel con Dino Pancani, con Mario Herrera. Bueno, y continuando con el tema que estábamos hablando de antes, porque hay que darle continuidad. Se ha pedido la remoción del fiscal Armendáriz al mismo tiempo que hay una embestida de la defensa del general Yáñez que, digámoslo de antemano, es completamente legítima desde el punto de vista judicial, o sea, eso no lo vamos a cuestionar, de remover a la fiscal Chong, ¿no? Bueno, a este respecto, recién hablábamos con Carlos Gajardo, y Gajardo decía que, independientemente de esto que es la legitimidad, en este caso puntual, una eventual remoción de los fiscales no podría sino ser interpretada como una debilidad del Ministerio Público frente a las presiones de carácter político, ¿no? Esto ya entrando en el plano interpretativo. Bueno, quería preguntarles cómo lo ven. Lamentablemente para estos efectos, y lo advertimos mucho a propósito de la muy extensa y accidentada elección del nuevo fiscal nacional, hay un problema de arrastre con la credibilidad del Ministerio Público que de alguna u otra manera rebota en este debate, ¿no? Sobre la independencia del Ministerio Público en relación a las presiones de la política, ¿no? A eso me refiero, los amigos del fiscal, pero bueno, todo esto está agravado por todo lo que viene de la gestión de Abbott, ¿no? Entonces, bueno, ese es el cuadro, ¿no? Ahí quería preguntarles cómo lo ven, Dino. Yo encuentro que es muy difícil poder separar en este caso el tema del fiscal o la suspensión o quitarle la causa a estos dos fiscales, de separarlo de la política, ¿no? Y dejarlo solamente en la línea del Ministerio Público. Creo que sería fatal para la democracia, para la credibilidad de todos y todas, pero para la credibilidad del gobierno también, porque los vínculos que tiene el fiscal nacional son también con el gobierno y con el gabinete del gobierno, ¿no? Que fue, con todo lo accidentado que fue, sería muy poco, costaría creer que no hubo intervención para poder salvar en este caso al general Yáñez. En cuanto a lo que se le acusa, es de una liviandad tremenda, ¿no? Escuchaba a lo que se le acusa particularmente a Armendáriz, ¿no? Lo que dijo fue algo así como: la institución no puede ser una guarida para delincuentes, ¿no? Si uno revisara, y me ha tocado a lo menos 3 o 4, revisar expedientes en proceso de aquel periodo de Carabineros, si uno revisara la cantidad de mentiras que se han levantado desde Carabineros para poder ocultar ilícitos que cometieron en el marco del estallido, uno diría, efectivamente, la institución no puede ser guarida de delincuentes por la cantidad de mentiras que inventan, ¿no? Que algunas son irrisorias, algunas han aparecido en la prensa. Por lo tanto, me parece que lo que está hablando el fiscal Armendáriz ahí es una máxima que todos esperaríamos, ¿no? Que ninguna institución fuese la guarida para delincuentes. Uno lo espera en las universidades, lo espera de Carabineros de Chile, lo espera del gobierno a propósito del tema fundaciones, y etcétera. Entonces, de una liviandad pensar de que a partir de eso tiene una animadversión hacia el general Yáñez cuando puso una cuota de cordura y de ética el fiscal Armendáriz durante el año 2019. Mario. Sí, yo quiero rescatar el punto de la autonomía que tenía la pregunta. Porque muchas veces nosotros pensamos que las instituciones autónomas es algo positivo. Y pensamos en el clásico ejemplo que es el Banco Central. Este fin de semana, a propósito de esto de la cifra del IPC, siempre se dice lo mismo. Cuando la inflación sube es culpa del gobierno, cuando la inflación baja es gracias al Banco Central autónomo y todo lo demás. Y lo mismo pensamos de la mayoría de las instituciones. Y hay un discurso implícito de que en la medida en que existe menos política, existe más autonomía y son instituciones más eficientes, son instituciones mejores, etc. Pero esas no necesariamente son cosas que van de la mano. El hecho de que haya un poder del Estado, que haya que esté la política precisamente fiscalizando algún tipo de institución, lo que hace es que se tenga un control también sobre ella. Son estos mecanismos que en la literatura se denominan como mecanismos de check and balance, mecanismos de balances de poder entre ellos. Ahora, ¿cuál es el tema ahí? El tema ahí es cuando ese poder que se ejerce sobre un determinado, ese poder de control que se ejerce sobre una determinada institución, es un poder que gestiona intereses de particulares y no gestiona intereses de
la ciudadanía. Entonces, toda esta cuestión de la remoción de los fiscales y todo lo demás no es por un interés de la ciudadanía, no es por un interés general, sino que es por un interés de particulares. Sí, yo creo que para estos efectos las universidades son súper buenos ejemplos, ¿ah? Las universidades del Estado, ya que ustedes dos son académicos, bueno, los 4 somos funcionarios de universidades del Estado, donde se cautela institucionalmente una autonomía en el funcionamiento para poder desarrollar el mandato. Pero eso no tiene nada que ver con la falta de control, po. O sea, en la Universidad del Estado los mecanismos de control son súper estrictos, ¿no? Entonces, a veces como en el habla cotidiana hay palabras que tienen una connotación más amplia que lo que se señala precisamente según la RAE. Se podría pensar que autonomía y control son contradictorios, pero no son en absoluto contradictorios, muy por el contrario. Probablemente es deseable que a mayor autonomía, mayor control, ¿no? Y es precisamente eso lo que no ocurre con las instituciones uniformadas, lamentablemente, hasta el día de hoy. Bueno, a propósito de autonomía y control, les queremos proponer, conversar, analizar lo que está pasando en algunos municipios y particularmente uno, que es la Municipalidad de Las Condes. Ayer se conoció un nuevo caso de posible, eventual, porque esto se tiene que investigar, corrupción en el Teatro Municipal. Esto se suma a antecedentes respecto del encargado de compras de la municipalidad, de las horas extraordinarias y de la adquisición de un terreno para un CEFAM, todo con irregularidades detectadas en los últimos, yo me atrevería a decir, 4 o 5 meses, ¿no? En un periodo bien corto de tiempo. ¿Cómo ven esto, pero en un escenario más macro, ¿no? No solamente, no se trata de pegarle a la alcaldesa Peñalosa, además vienen las elecciones y ella piensa repostularse. Esto tiene también una arista política respecto de qué ocurre ahí en la sucesión de ese municipio. Y bueno, ayer, a todo esto, paréntesis, hubo un proyecto de resolución impulsado por el Frente Amplio en la Cámara, para que se investigara la situación en el municipio de Las Condes, y todos los parlamentarios de derecha se abstuvieron o lo rechazaron. Pero bueno, más allá de eso, lo que está pasando en Las Condes no es el único caso de situaciones de corrupción municipal, y ahí uno se pregunta qué se puede hacer. Hay proyectos de ley para regularizar eso, pero también, no nos hagamos los locos con esto, hay una disposición que ha sido histórica, yo podría decir, de taparse los ojos respecto de la corrupción municipal y de todos los sectores políticos, ¿no? Y no avanzar en mayor regulación, de un rol de contraloría en los municipios. ¿Cómo ves eso, Mario? Porque esto tiene que ver con lo que estábamos hablando durante todo el programa, ¿no? Desde Ecuador hasta ahora. ¿Cómo lo ves? Sí, que es control y autonomía precisamente. Exacto, también. Exacto. Es el tema de, por ejemplo, de estas cajas negras que tienen las municipalidades, que son las corporaciones municipales, que no tienen un control necesariamente directo del órgano fiscalizador. Hay una serie de cuestiones que pasan en las municipalidades que no están sujetas a los mismos mecanismos de control que el resto de las instituciones públicas, y donde se crea el espacio aparecen este tipo de cuestiones. Lo de Las Condes ya no es un caso particular de las horas de sobresueldo, sino que son una serie de conductas, y a eso se le suman otras municipalidades. Desgraciadamente, estas cuestiones van asociadas también con una variable que es la variable política. Este es año de elecciones municipales. Las Condes, y yo nunca esperé decir esto, va a ser una batalla relevante desde el punto de vista de lo que pase con la derecha, de lo que pase con republicanos versus Chile Vamos, si es que van con un candidato, si es que Gonzalo de la Carrera, si es que qué es lo que va a pasar ahí en esa pugna que hay por lo menos dentro de la comuna, esta pugna como entre el sector de derecha más tradicional versus lo que trata de representar Daniela Peñalosa a través de la gestión. Es un golpe a su línea de flotación también en ese sentido. Uh-huh. Y acá es donde uno lo que ve es que precisamente este dinero que normalmente se usa para el trabajo territorial, que es la acusación, por ejemplo, de Sandona, en el caso de Puente Alto, con lo de Carla Rubilar, que la están poniendo como candidata a alcaldesa. Entonces, todo este tipo de situaciones lo que tienen es esa explicación. Tienen esa explicación en una institución, que es este límite a la reelección. Y este límite a la reelección abrió espacios de disputa. Y donde se abren precisamente esos espacios de disputa, Puente Alto, La Florida, Las Condes, etcétera, es precisamente donde van a empezar a aparecer estos casos. Lo malo, y ahí es donde falta efectivamente la regulación, es que esto parte por razones políticas y no parte necesariamente por razones de transparencia, de que haya un órgano ahí que esté encima del proceso, que esté revisando este tipo de cuestiones.
Sí, yo quería hacer mención a que el caso de estas comunas es igual que el de todos los demás, pero al mismo tiempo es particular, ¿no? O sea, institucionalmente es lo mismo, pero son comunas que manejan mucha plata. Y por el lado son comunas donde son bolsones irreductibles de la derecha, ¿no? Lo cual va de la mano con muy poca alternancia en el poder. Yo estaba revisando ahora, mientras te escuchaba, Mario, la lista de los alcaldes de Las Condes, y aparece un dato bien decidor, que es que en los últimos 32 años, Las Condes solo ha tenido 3 alcaldes. O sea, 4 en realidad, porque Carlos Larraín fue un alcalde subrogante durante un año, ¿no? Pero tuvimos 8 años a Lavín, luego lo tuvimos 6 años más, y luego 16 años en Francisco de la Maza. Entonces, tenemos una alcaldesa ahora que es más joven, que era la Delfín de Lavín, respecto a la cual se debaten 2 tipos de argumentos, ¿no? Uno, ella es en parte víctima porque hay un problema de arrastre en el funcionamiento de la municipalidad que hace muy difícil desarmar todos los mecanismos de laxitud y de corrupción que pudieran llegar a haber, o ella es culpable porque ya lleva 2 años en el cargo o 3 años en el cargo y no ha sabido acometer debidamente estos problemas. Pero es evidente que cuando en 33 años tiene solo 2 alcaldes, si incluso le restamos a Daniela Peñalosa que lleva 2 años en el cargo, la posibilidad de que haya control se hace extraordinariamente más difícil, ¿no? Dino. No, agrego que son 2 o 3 alcaldes y un solo jefe, ¿no? Porque de la Maza era Delfín de Lavín. Un solo partido, la UDI. Sí, ha gobernado la UDI. Y una persona en particular que tiene mucha ascendencia ahí, Sí. que es el ex candidato presidencial, ministro y parlamentario Joaquín Lavín. Mira, yo diría 2 cosas, o agregaría todo lo que han dicho, 2 cosas, ¿no? Primero que lamentablemente el tema del control y de la fiscalización al interior de las municipalidades está excesivamente politizado, ¿no? Lo que señalaba Montserrat a propósito de que se abstuvieran los parlamentarios de la derecha o de la UDI en pedir en la investigación en Las Condes. Es algo simbólico igual, ¿no? Aunque sea simbólico, lo que me está diciendo es que poco me importa, ¿no? Que se fiscalice, y si es que ahí hay corrupción, me interesa la corrupción que puede haber en otro municipio que no está bajo mi administración. Entonces, cuesta mucho poder creerles que hay un interés genuino de que las municipalidades funcionen en el marco de la ley y que no haya corrupción al interior de las municipalidades, ¿no? Primero ven cuál es el signo político y cuánto puede golpear. Con esto no quiero decir que estén promoviendo una corrupción, lo que quiero decir es que pesa más lo que va a golpear al sector político o al partido político que el acto de corrupción, ¿no? Ahí las respuestas son fundamentales, creo yo, ¿no? De un correligionario que es corrupto, creo que es fundamental cómo institucionalmente yo respondo a eso y no trato de cubrirlo aunque no haya participado y condene ese acto de corrupción. Y como segundo, a todo lo que se ha señalado, agregaría es que hay una suerte también de banalización de los actos de corrupción al interior de las municipalidades por la prensa, ¿no? Vemos frecuentemente, y hay algunos alcaldes que son los preferidos de alguna prensa, de acusarlos permanentemente de actos de corrupción o de problemas judiciales, y luego aparecen sobreseídos. Entonces, finalmente, la gente termina tomándole poco peso a lo que ha ocurrido. Estoy pensando, por ejemplo, en Macul, que se hizo una escandalera por una situación determinada entre el director municipal y su hijo, que fue a sacar una licencia de conducir, y finalmente estaba todo en regla, pero eso sirvió para 2 o 3 días para medios de comunicación, en los cuales no solo lodaron al exdirector municipal de la municipalidad de Macul, sino que además banalizan una situación que no fue investigada en su minuto y que probablemente no merecía ser noticia. Sí, Monse, ¿puedo agregar un dato bien breve en complemento a esto? Hace algunos meses entrevistábamos a María Jara Quemada y ella nos aclaraba que en realidad el tema de la corrupción municipal es bien transversal en términos políticos.
De hecho, la volvimos a entrevistar hace pocos días y decía algo así como que había más investigaciones judiciales que alcaldes. De hecho, si uno va al dato duro, en realidad en los últimos 30 años el partido que tiene más cantidad de alcaldes formalizados es el PPD, que tiene 9. Pero, dicho lo dicho, hay un problema particular probablemente porque en las comunas de mayor poder adquisitivo gana la derecha, que hace que los problemas de corrupción con alcaldes de derecha sea de mayor magnitud y potencialmente más groseros, ¿no? O sea, está el tema de Las Condes, está lo de Torrealba en Vitacura, que adquiere una connotación casi literaria, lo Barnechea, Maipú con Katy Barriga, Viña del Mar con Virginia Reginato, y así sucesivamente. Entonces son casos de una gran envergadura los que han aparecido últimamente y que están bueno, vinculados con los partidos de derecha. Sí, ahí, Mario, sumado a eso, lo que dice Dino de esta liviandad o banalidad con la que se aborda el tema de la corrupción municipal, quizás no con toda la gravedad que tiene, y yo lo quiero comparar con todo lo que ocurrió con el caso, o lo que está ocurriendo con el caso de Fundaciones, que es gravísimo, ¿no? Y bueno, y afecta a casi todas las regiones del país, los gobiernos regionales, Seremía, y particularmente con el caso de Democracia Viva, que el monto es bien exiguo, ¿no? Si uno lo compara con otros, más de 400 millones de pesos, pero eso implicado a nivel mediático, simbólico, por ejemplo, la muerte política. Bueno, en política sabemos que nadie está muerto, pero por ejemplo de Giorgio Jackson, a propósito de las querellas y las acciones que presentó anteayer, tiene un peso distinto respecto de algunos casos, y si uno ve la magnitud de la corrupción en los municipios, en varios, no solamente en el de Las Condes, es una cuestión que casi hay impunidad mediática, simbólica respecto de eso. O sea, uno ve a la alcaldesa Peñalosa dar puntos de prensa, hablar sobre seguridad pública, y uno dice, bueno, o sea, lo que pasa en su municipio también es delincuencia, pues, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, mira, ahí yo veo por lo menos tres cosas. Hay una cuestión asociada con cómo se sabe de estos casos. ¿Cómo se sabe de estos casos? Se sabe a través de, por ejemplo, actos de fiscalización del Consejo Municipal. El Consejo Municipal es el encargado de, efectivamente, fiscalizar este tipo de cuestiones. Cuando pasa, por ejemplo, lo de la Clínica Sierra Bella en Santiago, que es otra comuna rica, uno no ubica a Santiago como una comuna rica en términos porque tiene un perfil socioeconómico distinto, pero en términos de ingresos es una comuna rica, es una comuna que recibe muchos recursos por patentes, por servicios, etcétera. Cuando pasa eso pasó por el Consejo Municipal. El Consejo Municipal lo dejó pasar, por así decirlo. Probablemente en Las Condes, como tú muy bien decías, tienes dos alcaldes que gobernaron durante 16 años, tienes además un consejo municipal que fue favorable para ellos, claro, o sea, no tienes nadie que te esté fiscalizando, no tienes nadie que te esté revisando, y probablemente ese décimo tiene que ser un demócrata cristiano o alguien que igual es medio afín. O sea, amplio. La única oposición creo que es la Isidora Alcalde. Claro, sí. O sea, en este momento, pero en el pasado, o sea, claro, no tuviste una fiscalización. La extrema izquierda era la Diana Caraval fue demócrata cristiana durante un... Fue concejala de Las Condes, sí. Entonces, cuando no tienes un consejo que te está fiscalizando, cuando no tienes un ente regulador que tiene atribuciones para fiscalizarte, se da para que ocurran este tipo de cuestiones. Yo creo que aquí lo peor que uno puede hacer es jugar como a la teoría del empate y decir, bueno, pasa esto en esta comuna y pasa esto en nuestra otra comuna. Pasa asociado donde hay recursos, donde hay bajos mecanismos de fiscalización, el resultado es, pero un desastre. Sí, lo que sí pasa es que uno debería exigirle a los partidos políticos que midan al adversario con la misma vara con la que se miden a sí mismos, ¿no? Porque una cosa que fue bien criticable en el caso de Renovación Nacional es que escabulló condenar al alcalde Torrealba bajo dos argumentos que no se le conceden al adversario, ¿no? Uno, que está siendo investigado todavía y que hay que respetar la presunción de inocencia, y dos, es que, bueno, él fundó nuestro partido pero ya no pertenece a él, ¿no? Entonces, claro, si uno dice esos son los argumentos para Torrealba, uno debería decir entonces utilice la misma moción para su adversario, y eso es lo que no se hace, ¿no? O sea, Giorgio Jackson es un ejemplo de eso, que además tiene el agravante de que no hay ningún antecedente que compruebe una vinculación ni con el robo de computadores, ni con el caso Democracia Viva, pero él se le imputó culpabilidad a través de los medios al punto en que ya tuvo que desaparecer de la escena política, ¿no? A diferencia de Torrealba, que sí hay una investigación ahí en curso. O sea, si tú googleas una declaración de la UDI condenando a Virginia Reginato o a Katy Barriga, no vas a encontrar ninguna. No, ahí hay presunción de inocencia. Yo quería, a propósito de lo que señalaba Montserrat,
La política pocas veces o cada vez entusiasma menos, ¿no? Sin embargo, para mí en particular, la acción judicial de Giorgio Jackson me entusiasma. ¿Por qué? Porque creo que va en la dirección correcta para medir a los portavoces, a los voceros, a las fuentes, a hacerse cargo de las brutalidades que a veces señalan, ¿no? Es decir, me parece que va en la dirección correcta en el sentido que ya vemos que fueron exabruptos del senador Espinosa las acusaciones que le hizo, pero ya está desdiciéndose, ¿no? Y tratando de morigerar desde qué punto yo en realidad quise decir esto, yo no dije esto y dije lo otro. Vemos a la UDI en silencio, al empresario en silencio, etc. Me parece no solo para Giorgio Jackson, es importante porque salió muy mal del ministerio. Creo que a la política le va a hacer bien que las y los políticos se hagan cargo de las acusaciones, a veces brutales e infundadas, que hacen en contra de su adversario, ¿no? Lo de Jackson llegó a niveles casi de tortura, ¿no? De acusarlo de ser el cabecilla de una red de crimen organizado. Es de una carencia de límite. Absoluta, exacto. Es decir, no hay ningún límite en el sujeto que hizo esas acusaciones. ¿A partir de qué? A partir de que los analistas lo señalan, ¿no? A partir de que antes los apuntó con el dedo y les dijo: yo tengo más moralidad que ustedes. No puede llegar a eso una opinión que tuvo Jackson en el pasado, en algún minuto, no puede llegar a que yo te impute de delitos, ¿no? Ahora, a buena hora, y esperemos de que puedan hacerse cargo y que no haya defensas corporativas, ¿no? Que puedan hacerse cargo de las acusaciones que realizó. Mario, no sé si quieres agregar algo respecto a este caso. De lo último en particular, de lo de Jackson, sí, el tema con la querella es que ahí se confunden dos cosas. Se confunden como por un lado este tema de los voceros, de la responsabilidad que tienen, de la responsabilidad con sus dichos. Efectivamente es imposible decir que alguien es líder de una banda criminal, quizás como la cuña así exacta, sin formar parte de la banda criminal. Después se desdice, trata de decir esta cuestión como medio extraña de que en realidad los formó, como que los educó, los llevó hacia adelante en la generación que venía después. Si fuese por eso, la profesora del colegio sería responsable de que el delincuente vaya a delinquir. O sea, no es responsabilidad del formador, es responsabilidad de la persona. Entonces, sí es importante hacer ese punto, que ya no es una responsabilidad en términos judiciales, ya no es una responsabilidad en términos políticos, sino que es también una responsabilidad por las cosas que se dicen, en el contexto en el que se dicen. Si no, siempre estamos como corriendo el cerco y cada vez estamos viendo que ya un político se transforma en un líder de una banda criminal, que eso ya es como un extremo dentro de la aclaración. Todo para sacar esta famosa frase cuña, esta famosa frase que se viraliza en redes sociales y que atrae atención mediática, que al final es lo que interesa. No, y bueno, y al menos desde este lugar de periodistas, ¿no? Que es el lugar en el que estamos nosotros, lo que uno aprecia, no solamente es lo que uno dice siempre, que es que hay que cuidar el sistema político incluso cuando se le quiere transformar, ¿no? Porque la política finalmente es el camino, ¿no? El otro camino es la fuerza, ¿no? Entonces, mejor la política. Pero adicionalmente, cuando se instala la idea de que, por ejemplo, todos son ladrones, finalmente nadie es ladrón. Pues cuando quieres perseguir a un individuo que es corrupto, no solamente el sistema, sino la ciudadanía no logra percibir al que es efectivamente corrupto de aquel que no lo es, ¿no? Entonces hay una degradación de las capacidades de apreciación también, ¿no? Entonces es una forma de impunidad en el fondo, de decir todos son tal o cual cosa, ¿no? Bueno, en fin, estamos llegando al final del panel. Don Dino Mancani, muchas gracias. Yo puedo agregar algo. Sí, por favor. A todo esto. Es que una de mis hijas cumple 15 años y se llama Mariana, y le mando un beso y un abrazo. Como el que le di temprano antes de venir a la radio. Muy bien. Feliz cumpleaños, Mariana. Le vamos a decir a la jefa de Dino que lo deje salir más temprano. Exacto, para que celebre el cumpleaños. Ir a celebrar. Eso. Mario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y con Montserrat vamos a un breve alto. Yo me quedo en la conducción, pero seguimos ahí con más conversaciones en la Radio Universidad de Chile. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestra